tanto el Partido Conservador de Cánovas en la restauración de finales del 19 como la UCD, clarísimamente, es un partido absolutamente artificial que podían haberlo tranquilamente decidido que fuera un partido tradicional, un partido de derecha a derecha, un partido... No, pero es como dice el padre, decidieron querer ganarse a toda la sociedad, ¿no? Entonces te posicionas en el centro y a partir de ahí, con un cabeza de lista que es Suárez, que había sido secretario general del movimiento en tiempos de Franco, que había sido director de Radio Televisión Española y sabía muy bien cómo funcionaban los medios. Y los tenía, era todo el poder del franquismo, una parte del poder del franquismo, bien reciclado, bien maquillado, bien, pero eso cuesta mucho dinero. Y teóricamente una democracia, los partidos que la recogió en la Constitución, son asociaciones para representar la voluntad general. Pero en principio es una paradoja, siendo de bien público un partido, de mal público, pero bueno, es una asociación privada, o sea, por lo tanto es una organización que cuesta dinero y que hay que pagarla. Para que nos demos cuenta, en el Tribunal de Cuentas, que es otra cosa absolutamente aberrante de nuestra situación política, el Tribunal de Cuentas tiene calculado que los partidos políticos ingresan por sus propios esfuerzos unos 50 millones de euros al año. Reciben del Estado, como formas de subvención legal, a través de lo recurrido por las elecciones y tal, 300 millones. Los partidos están absolutamente subvencionados. La democracia es imposible así. No es como en Estados Unidos, que te lo tienes que currar, etc. Y anualmente declaran una deuda los partidos políticos anualmente de unos 200 millones de euros, que son en concepto de créditos que piden a los bancos cuando hay periodos electorales y que, evidentemente, cada periodo, cada 4 años, los propios bancos condonan esa deuda. Si sumáramos lo que han condonado los bancos, la deuda a los partidos políticos, sumarían cientos y cientos de millones de euros. Una democracia así es una pura falsificación. Esto es una pura falsificación. Pero bueno, y por eso la UCD, como la CIA es la que dirige la transición, ya lo hemos visto desde Kissinger, esto ya lo tiene muy claro, ese dinero sale, insisto, de los fondos de CIA, de fondos reservados del Estado, de los diferentes servicios de inteligencia, todavía el CSIC no se había creado, estaba el SECET y otros, y luego, curiosamente, Juan Carlos tenía, digamos, por conexiones con las monarquías árabes, digamos, era el intermediario para el petróleo. Entonces, con el petróleo que llegaba a España se hacía un pequeño redondeo muy sutil de unos céntimos de peseta, y entonces ese excedente, digamos, fraudulento fue para alimentar la UCD. El PSOE, ¿cómo se monta? Por temor por parte de la CIA a que el Partido Comunista triunfara, porque el Partido Comunista era el único que había hecho una cierta resistencia al franquismo, estaba metido en las instituciones universitarias, en la Iglesia, era una fuerza mucho más real que el Partido Socialista, que no era nada. Antes de morir Franco, eran 600 militantes en la clandestinidad, el PSOE. Esto lo cuenta muy bien Pío Moa en un libro suyo, que es una pena que esté descatalogadísimo, La transición de cristal, donde dice, esto puede parecer de chiste, pero es que la realidad es que la oposición del PSOE, pues allá por el mayo 68, estos pocos cientos, creo, como dice el profesor Barricoa, toda su oposición al franquismo era frente a autobuses para ir a Perpiñán a ver películas pornográficas como El último tango en París. Eso es toda su oposición al franquismo. Sí, esto lo explica Cacho, que es un periodista que en su momento hizo un libro demoledor contra el Partido Socialista, donde todo el dinero le empieza a llegar de la socialdemocracia alemana a través de la Fundación Flick. La Fundación Flick, curiosamente la familia Flick, habían sido unos grandes industriales alemanes que además cuando el nazismo eran nazis y después con la democracia eran demócratas, evidentemente, y además de izquierdas, socialdemócratas. Bueno, la Fundación Flick es la que retroalimenta a Siemens, y Siemens retroalimenta a la Fundación Flick, y eso explica por qué cuando ya gobierna Felipe González y se deciden los macroproyectos como el AVE y todo esto, todas las concesiones se le dan a Siemens, ¿no? Porque hay que devolver el favor. Y entonces este periodista Cacho cuenta que llegaron millones y millones y millones en ese momento de marcos desde Alemania para montar el PSOE,
pero como estos desarrapaos de socialistas, que además iban juntando con las familias pijas y bien del régimen, todos reciclados de progresistas, se ve que las primeras remesas de dinero se las gastaron en prostitutas y coca tan salvajemente que tuvieron que La tradición viene de antiguo, ¿eh? tuvieron que volver a llamar a la puerta de la Fundación Flick para que siguieran llegando remesas de dinero. O sea, así de cutre y así de triste, pero así de real. Otra cosa es que cuando ya se empieza a desarrollar el macroestado burocrático y todas las autonomías, y entonces ahora ya pueden vivir, evidentemente, de las ubres del Estado, ¿no? Pero en un primer momento todos los partidos tienen esta financiación absolutamente externa y que va a tener un precio, evidentemente. Bueno, dicho esto, la ley electoral es